yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí y me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada pastora Yerilín de Piñango. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Le habla la pastora Yerilín de Piñango. Agradecida con Dios, agradecida enormemente con Dios, pastor, porque Él es bueno. Él es bueno todo el tiempo y cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana. No son algunas. No. Alguna mañana, no, es cada mañana. Es nueva su misericordia. Todos los días se renueva su misericordia en las mañanas, pastor. Sí, es como que si Él renovara nuestro ser a cada mañana. Y Él es demasiado bueno, agradecida con Él por estar aquí. Por permitirnos a estos siervos ser usados para traer una palabra que nos reconforte, que nos levante y que nos ayude a seguir caminando en este camino. En este camino que no es fácil, pero tranquilos porque Jesús venció al mundo y nosotros no. Es un camino difícil, el camino del Señor. El que me diga que es fácil miente. Ay, que una vida light, tú te vas a sentir bonito. Es un mentiroso. Así es. Y si un líder tuyo te dijo eso, no te vayas a enojar con él. Solo agarra lo bueno y desecha lo malo. No te vayas a enojar con él y ahórcalo. Y ahórcalo. Perdón, pastor. Y ahórcalo porque no. Somos seres humanos y cometemos errores y fallas. A veces nos levantamos en la carne y podemos hablar cualquier pistolada, cualquier tontería que no nos damos cuenta o porque otro líder nos las enseñó. Cierto. Porque la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es poder entender que vamos a tener aflicciones a diario. Así es. Vamos a tener problemas a diario. ¿Sí, pastora? Claro que sí, pastor. Vamos a tener controversia, vamos a tener aflicciones, el enemigo va a estar dándonos siempre, lanzándonos una conchita de mango a ver si nos resbalamos. Esto es una batalla porque, como dice la palabra, pastor, somos contados como ovejas al matadero. Entonces, el Señor hoy quiere darnos pero lo más berraco y lo más sorprendente de esto, pastor, es cuando dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. O sea, yo tengo que poner mi confianza en Dios, porque realmente yo voy a tener aflicciones a diario como cristiano. Ay, me convertí, voy a todo a caminar light en un campo de rosas, y decir qué bonito y tal. No. De cada batalla que el enemigo te presente, tú vas a salir victorioso si tú confías en Dios. Es poder entender que muchas veces como cristianos, Dios nos ayuda tanto, nos saca tanto en victoria, que a veces se nos olvida quién es el que nos sacó. Tremendo eso, pastor. Se nos olvida realmente quién nos sacó. De cada victoria, muchos hombres de Dios, lamentablemente, y mujeres de Dios, hoy están apartadas porque se les olvidó quién era el que los había transformado, quién era el que lo había ayudado, quién había transformado su matrimonio, su hogar, su familia, su trabajo, quién lo había bendecido en muchas áreas y lo había ayudado a salir de muchas áreas. Así es. Lamentablemente se les olvida que fue con la fortaleza y el amor perfecto de Dios en sus vidas. Eso es cierto, pastor. Mire que
En estos días estaba hablando yo con una persona, entonces esa persona me dice, es que necesito de Dios porque es que estoy pasando por una prueba y no sé qué. Es una anécdota que nos pasó. Esa persona necesitaba de Dios, se encontraba en una situación delicada, fuerte, se encontraba en una opresión, vamos a decir. Entonces esa persona comienza a asistir a la iglesia, comienza a recibir palabra con nosotros, empieza uno a guiarlo y a llenarlo, a decirle que el único que la puede levantar de eso era ¿quién? Jehová, Claro que sí. a través de su Hijo Jesús. Resulta que esa persona comienza un cambio en su vida. Ella comenzó un cambio en su vida. Y ese cambio en su vida, wow, yo me quedaba anonadada, ¿no? Pero resulta que empezó a sentirse bien. Ajá. Ella empezó a sentirse de lo más bien, empezó todo empezó a fluirle en el trabajo, en su casa y no sé qué. ¿Qué hizo esa persona? En lugar de agradecerle a Dios por haberla levantado de ese hueco donde había caído o de esa caída, esa persona decidió después que, ay, yo me siento bien, ¿para qué ir a la iglesia? No necesito. ¿Para qué seguir buscando del Señor? ¿Para qué seguir buscando? ¿Para qué seguir creyendo? Se fue. Yo un día me la conseguí hasta en la calle y dije, mujer, ¿cómo estás? Ay, gracias a Dios, bien, ya tengo otra relación, me estoy yendo bien, ya me siento bien. Y yo, ok. Me sorprendí porque Dios, para muchas personas, Dios es un Dios de ratico. Se nos olvida quién nos levanta, quién nos restaura, quién le da la fortaleza. No es el pastor, no es la pastora, no es la iglesia, realmente es Dios. Así es. Es poder entender que si tú tienes un matrimonio destruido, un hogar destrozado, tu casa, tu familia está destrozada, tu relación con tu esposo, con tu pareja, con tu esposa está destrozada. Y tú vas y te congregas, o tú buscas de Dios, realmente no ni en la iglesia, pues, pero empieza a buscar de Dios, o buscar de unos hombres de Dios o mujeres de Dios que te pueden enseñar realmente de eso, con testimonio y frutos reales de donde salieron de allí, pues. Y cuando ya tú te sientes bien, se te olvida quién te sacó de ahí. Y el agradecimiento a Dios lo das así, apartándote de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Aquí está el punto. Aquí está el punto que hoy vamos a hablar. Levántate si te caíste, levántate por tu familia porque Dios te ama. Porque muchas veces cuando ya tú te sientes bien, tú se te olvida quién fue que te levantó y quién te ayudó. Así es. Vamos a prestar atención hoy por un segundo a lo que Dios nos quiere regalar. Vamos a leerlo, vamos a sacarlo por la vida de David. David era un hombre que ganó muchas batallas por la mano de Dios. Eso iba a la guerra y ganaba por la mano de Dios, pastora. Ganaba victoria tras victoria, victoria tras victoria, porque era un plan y un propósito de Dios en su vida. Victoria tras victoria. Cierto. Muy cierto. David era un hombre que desde que cuidaba las ovejas de su padre, Dios lo estaba guardando, porque él guerreaba con leones, con osos. Después mató a Goliat, pero de la mano de Dios, sin Dios él... Y él cuando se vuelve rey, empezó a ir a la guerra y ganaba victoria tras victoria, ganaba reinos y ganaba batallas impresionantemente. Era el victorioso de Israel. Así es. Pero un día se confió tanto, y eso lo dice en Daniel, en segunda de Samuel 24. Mira que un día David se confió tanto, así tú y yo nos podemos confiar, porque Dios nos ayuda tanto y se nos olvida y empezamos a apartarnos. Así. Mira que David, pero lo voy a parafrasear porque es muy largo. David ya estaba en el reino, ya tenía su hogar, su familia hecha, ya había ganado victoria, ya era el rey. Pero David falló. Pastor, sí, y no una vez, no ahí, sino muchas veces. Pero ahí estaba confiado, estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque ya iba ganando muchas batallas, pastora. Había tenido muchas victorias. Y tú y yo, muchas veces Dios nos da la victoria, nos las entrega en nuestras manos
y se nos olvida quién nos ayudó. Así es. Y es tanto la olvida que le damos la espalda. Pero mira qué pasó con David. David se estaba confiado, David estaba bien confiado. Mira, yo he ganado muchas batallas. Yo soy yo en 3D. Yo en 3D. O sea, no, yo soy en 3D. Mira, yo me la sé toda más una. Y así somos nosotros. Creemos que cuando Dios nos ayuda, creemos que nosotros no la sabemos toda más una. Hay que estar, hay muchos cristianos que dicen, no, hay que tener cuidado. Ellos porque no saben de la palabra, pero yo sí entiendo. Hay muchas cosas, errores ahí que hay que analizar y cuestionar la palabra, porque eso no es todo, es así. Santo. Y David estaba cuestionando el don que Dios le dio, la ayuda que Dios le dio, la sabiduría que Dios le dio para guerras, para salir victoriosa de cada una de ellas. Lamentablemente, él un día agarró, cuéntame ahí que vamos por otra guerra, cuéntame ahí un censo. Hazme un censo, pastora, hazme un censo para ver cuánta gente hay en la iglesia, porque vamos a salir a evangelizar. Y el día del evangelismo salimos nosotros dos nada más. Porque se le olvidó con quién estaba contando él. Él hizo un censo para ver cuántos soldados tenía, cuánta gente tenía para pelear esa batalla. Automáticamente confió en su gente. Yo tengo gente. No. Cuando la fortaleza de nuestras vidas, de este camino para no caer y pecar, está en Dios. La fortaleza de nuestras vidas para no caer y no pecar está en Dios. Ok, pero mira qué pasó. Vamos a parafrasearlo. Cuando tú tengas tiempo en tu casa lo lees. Segundo de Samuel 24 del 1 hasta el capítulo 24. El capítulo 24 completo lo lees, te lo vacilas en tu casa, lo escudriñas, lo estudias, te lo vacilas, suéltasela menor. Entonces, resulta ser que David se confió, pastora. Yo tengo tanto, yo estoy apoderado, tengo gente a la lata. Pero mira cómo David se confió. Pero David cuando se confió, ¿qué pasó? Salió a la guerra confiado con su gente, no con Dios. Muchas veces tú y yo salimos a diario a la calle confiados porque ya salimos victoriosos, ya Dios nos ayudó, ya Dios nos bendijo, ya Dios nos transformó, ya Dios nos dio un ministerio, ya Dios nos dio una casa, nos dio una iglesia, Dios nos dio un matrimonio, nos dio un hogar, nos dio una esposa, nos dio un esposo. Yo estoy bien. Yo sé cómo llevar con mi esposa. Yo me descuido de esa mujer. Papá. No, mi amor. Es duro. Es duro. Es duro, hermanos, porque David en ese censo que hizo, él se olvidó de quién era el que le daba la victoria en cada batalla. Él se olvidó de quién era el que lo había llevado a donde estaba. Él se olvidó de quién fue el que le hizo la promesa de que lo ungió para ser rey. Él se olvidó de todo eso y lleno de tanta vanidad, dijo, voy a hacer un censo para ver con cuántas personas cuento. Cuidado, hermanos, cuidado, porque a veces tú llegas en un momento de desierto, en un momento de problema, en un momento de crisis matrimonial, crisis con tus hijos, y resulta que en ese momento es que tú sales a buscar de la presencia de Dios, es que tú sales a orar a Dios, es que tú sales a buscar a que oren por ti, a que te lleven a la iglesia, a que salgas para acá, para allá. Todo con Dios quiere en ese momento de tristeza. Una vez que se comienza a restaurar tu matrimonio, una vez que tus hijos comienzan a caminar derecho, una vez que te dieron ese trabajo, una vez que consigues lo que tanto le estabas pidiendo a Dios, empieza lo que Dios te dio a apartarte de Él. Dios te dio un esposo, pero es que tengo que atender a mi esposo, pero es que tengo que hacer esto, pero es que tengo que hacer otro. Hoy no me da chance de orarte, papá. No voy a decir de ir a la iglesia, no. Hoy no me da chance de buscar intimidad con Dios. Hoy no me va a dar chance de ir a orar a mi lugar secreto. Imagínense, una vez que te empiezas a sentir bien, ya no encuentras horario para comunicarte con el que te dio esa bendición, con el que te sacó de ese hueco, con el que te libertó en el momento de esa opresión. Eso es triste, porque nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios en el momento de crisis. Imagínate que Dios tenga un plan poderoso contigo, que lo tiene, y Él sabe que tú lo buscas a Él es cuando estás oprimido.
Dios va a tenerte oprimido todo el tiempo para que tú puedas buscarlo, o eso es lo que queremos. Es impresionante esta parte cuando Dios le habla a David y Dios te habla a ti y a mí, que Él te sacó de lo vil y menospreciado. Él te levantó, Él te restauró, Él restauró tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos. Porque mira, a mí se me han acercado personas automáticamente a que yo le dé clases bíblicas. Sí, está bien, yo se las puedo dar, eso no tiene nada de malo. Eso es viejón, eso te puede servir el día de mañana, versículos bíblicos. Pero hay gente que tiene versículos bíblicos, lo puede usar hasta en el momento que está pasando tribulaciones y no le sirve de nada. ¿Cómo va a decir eso, pastor? No le sirve. Nombra todos los versículos habidos por haber, pero no se levanta. Entonces voy ahí ando el pastor Yohoski, porque fue el que me enseñó. Pastor Yohoski, oré por mí, porque mi matrimonio se volvió a destruir. Mi matrimonio se está descayendo de nuevo, mis hijos se están descayendo de nuevo, oré por mí. Y yo digo, ¿qué pasó allí? Tu comunión y tu salvación es individual. Tu comunión personal con Dios se te olvidó. Estabas tan tranquilo o estabas tan tranquila que te relajaste tanto que se te olvidó. Y empezaste a relajarte y a hacerlo a tu manera y a sacar cuentas como que si tú lo hiciste todo. Se te olvidó, se te olvidó. Por eso es que a diario tenemos que llenarnos de esa presencia. Mira qué pasó con David, cómo falló. David hizo el censo, contó con los hombres que tenía. Fue a la guerra. Y fue cuando más hombres murieron en la guerra de David. Porque él fue con una fuerza humana y natural. Claro. Mira lo peligroso de él, como cayeron en las manos del hombre, con la fuerza de otros hombres, tenía más fuerza que él, más batallón. Él podría ir con 300, 400, pero los otros tenían 1000. Pero si él fuera ido con Dios, ay papá, muchas veces nosotros caemos en la mano del hombre y podemos morir irremediablemente. De manos de un líder, en manos de un pastor, en manos de quien sea. Porque realmente el que te va a respaldar, el que te va a ayudar es Dios. Mira cómo dice David en 24:14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. En grande angustia, porque ya habían muerto sus soldados, sus guerreros, porque él confió en el censo que él hizo, la gente que él confiaba. Cuando antes salía con pocas, pero ganaba con miles. Pero porque él iba con Dios. Así es. En grande angustia estoy, caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Mira, las misericordias de Dios son muchas. ¿A quién tú vas a correr? ¿Ante tu líder que te ayudó? ¿Ante tu líder que te predicó? ¿Ante el pastor Yohoski que te está bendiciendo a través del rico café de la mañana? Bienvenido, Dios le bendiga a los que se están conectando. Pero tú vas a correr directamente a mí, o a tu pastor, a tu líder que está en tu iglesia, o vas a correr directamente a Dios. Porque mira, si tú nos agarras a mí, tú me agarras a mí en la carne, tú me vienes y me dices, ay, ese pastor es carnal. No, tú me puedes agarrar con cualquier carga natural, porque soy un ser humano, no soy la cuarta persona de la deidad. Y de repente tú vienes y caíste de nuevo, hijo del diablo. Yo me puedo hasta bromear contigo y tú no vas a entender nada. O te puedo rechazar. Yo, oye, tanto que le he dicho y tanto que le he hablado y no quieren entender. Como ser humano te puedo fallar. Tu pastor, como ser humano, o mucha gente que dice amarte, en cualquier momento te puede dar la espalda. Porque David, hasta el mismo David decía, mejor caer en la mano de un Dios vivo que en la mano de un hombre. Porque si tú fallaste y caíste, vas hacia un líder, un pastor, y te dice, eres un hijo del diablo, arrepiéntete pecador, estás haciendo lo malo porque caíste 3, 4 veces, ya yo conmigo no cuente, hijo del diablo. Te vas a sentir más apropiado, más destruido, y vas a caer más en descenso y te puedes apartar más de Dios. Porque primero, confiaste porque Dios te ayudó, ¿verdad? Primero, Dios te ayudó y tu matrimonio se restauró. Tu relación se restauró. Pero se te olvidó. Empezaste a hacerlo con tu propia fuerza y con tu propia sabiduría humana. No doblaste rodillas, no ayunaste, no oraste, no le pediste a Dios, como yo le decía a un hombre. Él me decía, pero yo quiero que Dios me ayude. ¿Estás orando? No. Es que yo oré un año y nada pasó. Ay, Jesús. Entonces yo le decía a ese hombre, mira, pero tú tienes que orar otro poquito más. ¿Pero es para qué? Si no ha pasado nada. Yo sigo siendo cristiano, pero ya, estoy frío porque...
Ora un poquito más. Si tú quieres salir victorioso de batallas, ¿a quién tienes que conectar? Porque cuando el teléfono se descarga, tú lo tienes que enchufar para que se cargue. Así es. Así somos nosotros, llenarnos de esa fortaleza, de esa carga de Dios espiritualmente para vencer en lo natural. Y David perdió más hombres en ese tiempo. Y mucha gente te puede criticar, te puede juzgar, te puede condenar, te puede destruir. Te puede juzgar si tú fallaste, si tú te diste un paso atrás como humanos. De repente no lo hacen ni por más, sino porque no tienen ni la sabiduría ni la estructura espiritual para ayudarte. O te han ayudado tanto que se aburrieron y ese día te fallaron porque no te ayudaron como antes. Entonces tú confiaste en tu líder, no confiaste en Dios. David confió en los hombres que tenía alrededor de él. Y su pueblo fue decayendo, fueron muriendo en las manos de otros. Porque es poder entender que la bendición de Dios... ¿Se quedó pegado? ¿Se quedó pegado? No, está bien. Ah, ok. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Tú vas a un hombre, a un líder, un pastor y te va a decir: no, hijo del diablo, te vas para el infierno. Si no cambias, el infierno es seguro para ti. ¡Ah! Y tú te asustas y empiezas a decaer, empiezas a enfriarte más porque no te presenta quién es el que te puede ayudar del infierno y quién te puede levantar de nuevo. Te empiezan a condenar, pastoras. No, ya lo hemos vivido. Muchos hombres de Dios, como mi esposo y yo, y como otros que están en las redes sociales, usados por Dios, ya lo han vivido. Han caído, han dado un paso atrás porque han querido confiar en su fuerza. Primero, en su fuerza. Segundo, en su sabiduría humana. Tercero, después lo terminaron de desbaratar otros líderes y pastores de otros ministerios o religiosos. Pero mira lo más bonito de aquí, pastora. Como dice el título: levántate por tu familia porque Dios te ama. Si lo dice Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pastor, pero si yo pequé, Jesús murió por el pecado tuyo y el mío. Y si Él murió por tu pecado y por el mío, entonces ¿a quién tú vas a ir? ¿Al pastor? El pastor no murió por tus pecados. Yo no morí por tus pecados. Yo no morí por tus pecados. Por eso es que cuando mucha gente quiere clases bíblicas, yo digo: yo te las puedo enseñar, está bien. Pero si tú no entiendes que es Dios, las clases bíblicas tú te las puedes aprender y puedes sacar. Ayer le decía a una persona: tú puedes sacar hasta 20 puntos en un examen que yo te haga de clases bíblicas, pero la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si ese Espíritu Santo no está en ti, de nada te sirvió la letra que tú estudiaste. Como decía Pablo: pongo todo lo que he aprendido por basura, todo pongo a un lado para levantar el nombre de Cristo. Y si tú levantas el nombre de Cristo, esto no queda en vano, esto que aprendiste. Porque hay un orden. Entonces, cuando tu matrimonio se cae, si tú caíste en pecado, pastor, bueno, ya yo estoy en pecado, ¿cómo me levanto? ¿Cómo me levanto, pastor? Esta palabra te va a enseñar hoy a cómo levantarte si tú has caído. Cómo Dios nos puede enseñar a nosotros si hemos caído. Somos pastores, somos líderes, pero somos seres humanos, somos carne y hueso, podemos fallar. A diario, como ser humano, podemos fallar a Dios y a nuestra pareja. En una manera u otra podemos fallar, pero ¿a quién vamos a correr mi esposo y yo? A Dios. ¿Ella va a correr a mí? Ay, mi esposo es el pastor y mi esposo es mi autoridad. Ayúdame, esposo mío. Y no se crean, esa parte la viví yo al principio, ¿oyeron? Hasta que aprendí que no debo buscar al hombre, debo buscar primeramente a Dios. Y si Dios me va a dar una respuesta a través de ese hombre, gloria a Dios, porque el Señor, los profetas y los líderes de la iglesia van a confirmar lo que ya tú estás orando a Dios. Y yo dije: no, ya que voy a donde mi esposo toda atribulada y entonces termino armando un rollo porque él me va a regañar diciéndome: y tú fuiste a Dios primero, ¿quién es la fuente? Y yo me voy a alterar. Y entonces dije: no más, Padre, aquí estoy, Señor. Yo soy tu hija, tú me conoces más que yo misma a mí, pero tú sabes en dónde estoy fallando y en dónde no. Ayúdame, Señor, a levantarme y hacer las cosas como a ti te agradan, Padre. Porque yo sé que agradándote a ti, Señor,
yo puedo estar bien con mi esposo, con mis hijos y en mi familia. ¿A quién tenemos que esforzarnos? Para agradar. David tuvo que entender que tuvo que correr nuevamente después que falló, porque creyó que se la sabía toda. Corrió a los pies de Dios y Dios de nuevamente lo salvó. Dios nuevamente dio la victoria. Pero así somos nosotros tan torpes que a veces corremos ante un líder, un pastor, no corremos al que realmente nos pueda ayudar. Bueno, pero nosotros estamos llamados por Dios. Yo también puedo decir eso, yo también estoy llamado por Dios. Pero si yo me levanto con el pie izquierdo ese día y tú tienes atribulado con situación y problemas y carga en tu vida y te llegas a mí y yo estoy con el pie izquierdo, o mi esposa me dio una patada en la cola. Okay. Ay, pastor, digo cola Ay, pastor, grosero. Sí, pero si mi esposa se portó grosera ese día, entonces tú vienes a mí y yo estoy cargado, tribulado también como ser humano, y yo tengo que ir a llenarme de batería con el papá para poder levantarme y restaurar vidas y corazones, y hasta la mía. Ajá. Y tú llegas también y yo te saco con una de las mías que no te cuadra. Tú dices, ya no voy para la iglesia. Cierto. Eso es duro. Hoy queremos levantarnos. ¿Cómo levantarnos después de haber caído? Muchas veces, pastor, yo escuchaba a una persona que me decía, ya no aguanto esta vida que llevo. Una persona que estaba yendo a la iglesia, una persona que estaba conociendo a Dios, una persona que se le veía esa pasión por querer saber más de Él, se aparta. Entonces llega un día y me dice, ya yo no soporto esta vida que llevo, ya yo no quiero más esto. Y yo lo único que le digo es, pero tú sabes a quién tienes que ir. ¿Yo qué puedo hacer? Es que a mí me da pena hablar con su esposo. ¿Yo qué puedo hacer? Yo tampoco puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Busca a ese Señor que en un principio te estaba dando su amor y tú te sentías diferente. Es que las cosas en mí fluían de una manera diferente, fluían bien cuando yo estaba orando y buscando de Dios. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no vuelves a ese inicio? ¿Por qué no vuelves a ese principio donde estaba buscándolo a Él? Porque a veces nos enamoramos de Dios, comenzamos a enamorarnos de Dios y el Satanás nos presenta el plato de la duda. El plato de la incredulidad. El plato del pecado. El plato del pecado, donde viene un familiar o un amigo te están haciendo creer cuentos de hadas. La vida es más dura. Sí, la vida es dura. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Sí, para las personas que no conocen a Dios, o sea, para nosotros que estamos en Cristo, tenemos ese gozo del Señor, ese gozo de la salvación, ese gozo de confiar en que Él está con nosotros. Y para nosotros que estamos en Cristo y tenemos al más grande, porque ¿cómo es que dice la palabra? El mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si para nosotros que tenemos esa fe y esa confianza, a veces se nos hace difícil, se nos ve duro esto, ¿qué será para esa persona que se aparta de Dios? ¿No te has puesto a pensar en eso cuando decides decir no quiero más nada con Dios? ¿Te has puesto a pensar en lo duro que va a ser si con Dios se te hacía difícil pero salías en victoria? Imagínate sin Dios. Él sigue siendo Dios, pero ¿tú qué? Sí. ¿Tú qué? Pastora, pero usted no me entiende la carga que yo tengo, usted no entiende la situación que yo vivo, por qué caí en pecado, por qué fui atrás, por qué fallé. Usted no tiene la situación que yo estoy viviendo en mi casa, en mi hogar, el infierno que estoy viviendo en mi casa, todo lo que se está formando en mi matrimonio, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Sí, yo también puedo entender eso porque yo también lo viví. No sé si menos que tú o más que tú, pero no sé. Uno como ser humano va a permitir que cuando Satanás te ponga el plato del pecado, tú decides si te lo comes o no. Mira cómo dice su palabra en 1 Corintios 10, 13. ¿Cómo dice, pastora? Bien, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. ¿Quién es fiel? El Dios. pastor. Dios es fiel. ¿Que no nos da qué? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Y qué más dice?
sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Él te dará para la que podáis salida. soportar. ¿Cómo, pastora? Sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él te va a dar estrategia. Él te va a dar la estrategia de cómo salir. Porque nosotros salimos de muchas áreas, pero la pastora y yo salimos de muchas áreas victoriosos porque salimos corriendo. Ahora hemos aprendido que tenemos que salir corriendo a que Él nos dé la estrategia para salir de ese problema. Cuando mi esposa se le sube los humos y se endemonia porque no, ay, el hombre es hermano. No vengas tú. Aquí no estamos hablando de machismo ni nada. Aquí estamos hablando de que los dos mutuamente hay que respetarlo. La mujer desdeñosa destruye su hogar con sus manos. La sabia la edifica. Una palabra blanda aplaca toda la ira. El hombre viene estresado del trabajo, de la calle, entonces la mujer se le alza más. El tipo también se alza también y cuando viene a ver, hay una guerra campal y un reino dividido no prospera. Así es. Entonces, automáticamente hemos aprendido que tenemos que correr directamente a Dios porque como humano hay tentaciones. El diablo nos va a poner tentación y va a usar hasta tu misma pareja, a ti o al otro. Y como los usa, tú no sabes cómo actuar. Y queremos actuar es con ira y contienda. Pero si buscamos que el que nos da la salida, se vas a salir victorioso. Así es. Créeme, vas a salir victorioso, pastora. Cree lo que te estoy diciendo. Míralo, la palabra de Dios lo dice. No ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana. que no sea humana. Porque tú vas a fallar, humanamente vas a fallar. Humanamente vas a fallar en tu matrimonio, en tu casa, con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu esposo. Humanamente vas a fallar, pero Dios es fiel. Así es, fiel es Que Dios. no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Porque tú y yo no vamos a poder soportar una carga muy pesada. Y Dios nos conoce, lo espiritual nos conoce más que tú y yo. Exactamente. Y Él sabe lo que tú puedes soportar y lo que no. Y Él sabe hasta qué nivel tú puedes llegar y qué nivel no. Entonces, si tú vas corriendo a Él, imagínate qué ayuda te puede dar. Entonces tú llamas al pastor Joaquín, mi esposa se endemonió. Dígale una palabra que la mande para el infierno y yo estoy estresado con la mía. Dígale que es una hija del diablo a su esposa, que se arrepienta de esa pecadora hija del diablo. Entonces ella se destruye ese matrimonio y el mío también. Es duro. Porque somos seres humanos. Así es. Entonces fiel es Dios, no el pastor, fiel es Dios, que no nos va a dejar en esa situación. Así es. Y nos va a salir, podáis salir soportar, por tanto amáis dará también juntamente con la tentación la salida. Él no va a dar la salida de ese problema matrimonial, de ese problema con tus hijos, de ese problema. Él te la va a dar. Si tú quieres que un pastor te dé un consejo, primero ora. Si tú quieres que un líder te dé un consejo, sí, está bien, ellos están llamados, sí. Pero primero ora, primero a Dios. Si tú quieres que tú ves que, oye, Dios no te habla audiblemente o no te habla al corazón, al oído, ora primero. Dios mío, háblame a través de ese pastor, háblame a través de ese líder, que no sea él hablándome, Padre, que no sea su palabra humana, sino que háblame tú para yo ser libre de lo que me está pasando, de mi problema, de mi situación. Primero ora. No vayas primero a hablar con el pastor o el líder, no, primero ora. Preséntale eso a Dios primeramente. Pastor, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, pastor? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Satanás me pone el plato del pecado? Pero mira cómo nos puede decir Santiago 4:7. Mira, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la salida en todas las áreas. Dios te va a dar estrategia, pero por su palabra es fiel y verdadera. Cuando, mira, yo por eso amo esta palabra, me aferro a ella, porque Él nos da unos tips buenísimos para cómo hacer un matrimonio de bendición. Él nos da un tip de cómo salir del problema. Él nos da un tip cómo criar a nuestros hijos. Él nos da un tip cómo hacer las cosas, pero tú decides si obedeces o no. Así es. ¿Cómo dice en Santiago, pastora? Santiago 4, 7. 7. Someteos pues a Dios. ¿Someteo a quién? A Dios. Al pastor. A Dios. A Dios. Pero yo me someto a Dios. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo me someto a Dios. Muchos dirán eso. Pero dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él
huirá de Someteos vosotros. a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces tú vas a la calle, vamos a hablar como padre de familia. Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y él quiere empezar destruyendo los hogares, la familia, los matrimonios, las parejas. Y si tienen hijos más. Porque él quiere sembrar raíz de amargura. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de nosotros. Entonces el diablo te pone un plato del pecado en la calle. Como hombre. Te presenta una fresa con cuerpo de guitarra bien elegante, bien exquisita. Pastora, y la pastora no está, y me la pone y me la pinta al frente. Satanás te va a poner el plato del pecado. Tú decides resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pues si tú empiezas a jugar, a coquetear con el diablo, ay, yo soy cristiano, ay, no, deja loco, ay, deja loca, ay, no, ay, no, está bonita, pero no. Empiezas a juguetear con el mismo diablo, como hacen los perros, jugandito. No digo el mal dicho que dice que sigue después de eso. El perro jugandito, el perro tiene cachorritos. Entonces tú decides si resistes a Satanás o no. Porque Satanás no te va a obligar a pecar. Satanás te va a poner el plato del pecado al frente. Y como seres humanos, humanamente podemos ser tentados. La esposa se le pone un gran pie al frente y ve a su esposo barrigón. Ella decide qué tanto va a resistir o no. Recordemos que Satanás es astuto y no va a venir directamente ese brapío, esa fresa, a decirte aquí estoy, sino que puede comenzar una mirada, un mensajito o pásame tu número para que me envíes la palabra de Dios. Y entonces tú le envías la palabra de Dios y entonces, ay mami, está bonita hoy, te vi por tal lado, ay sí. Y ahí comienza el desorden, en el caso del pecado de ser infiel, ahí comienza el desorden. Es mejor cortar desde el inicio por lo sano, Mira, sí. por amor a Dios. Ni siquiera, ay, que yo amo a mí, por amor a Dios, porque tu esposo no te puede estar viendo. Tú puedes hacer lo malo, mi esposo no se dio cuenta, pero ¿quién se está dando cuenta? ¿Quién está viendo lo malo que estás haciendo? Dios. A veces me gozo mucho con un testimonio de alguien que me dijo, óyeme, alguien que amo mucho, yo estaba yendo a la iglesia, yo estoy yendo a la iglesia, yo me convertí, pero no he podido dejar el cigarrillo. Y a mí me daba pena que me vieran en la iglesia o alguien de la iglesia fumando. Y yo me metía en un baño a fumar para que nadie me viera, lo hacía escondido. Pero en un momento me llamó a capítulo, el Espíritu Santo la llamó a capítulo y le dijo, ¿de quién te estás escondiendo tú, mujer? Tú te estás escondiendo de los hombres porque yo te estoy viendo fumar. Ahí fue donde esa persona reaccionó y que se quebró y dijo, pero es que aunque no me vean los de la iglesia, Dios me está viendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Eso se llama cuando el Espíritu Santo empieza a redarguirlo de lo malo que estamos haciendo. Y ahí es donde el Señor a ella le dio la salida, porque no nos va a poner pruebas que no podamos soportar. Y conjuntamente con la prueba viene la salida. Él le dio la salida en ese momento. Si ella decide no escuchar eso que estaba llegando a sus pensamientos, pero ¿de quién te estás escondiendo a ti? Y decide arrancarlo de su ser y decir, a mí nadie me está viendo aquí, sigue con el cigarrillo, tuviera todavía en ese problema. Estuviera en ese problema, pero ella decidió tener ese temor de Dios. Ese temor a Dios, diciendo, a mí no me está viendo ningún líder, ningún hermano de la iglesia, pero me está viendo el más grande de todos, me está viendo al quien yo debo temer, me está viendo el que me cuidó, el que me salvó, el que me restauró, el que me libró de mis culpas y mis pecados. A ese es el que tenemos que tener. Y hay una palabra, pastora, que bendice mucho, una palabra que nos ayuda mucho y la han predicado muchos religiosos muy fuera del contexto. La palabra de Dios cuando habla, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Mira cómo cuadra ese versículo con resistir al diablo y huirá de nosotros. El diablo te va a poner plato del pecado, no te va a decir, él te puede decir cómetelo, pero tú decides si te lo comes o no. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú empiezas a tener sabiduría porque cuando tú ves que está el plato del pecado delante de ti, ¿a quién tú vas a correr? Señor, tú me estás viendo. No me está viendo el líder, no me está viendo la pastora, no me está viendo el pastor, no me está viendo fulano de tal, fulana de tal. Pero tú me estás
está haciendo, Señor. Ayúdame, Padre, porque solo no puedo. Y Dios te va a dar sabiduría para salir de esa prueba y de esa tentación. Automáticamente viene a tu mente una salida. Yo recuerdo una vez que me pasó, pastora, con una mujer que ella quería conmigo. Ella me llevaba el niño a peluquear, ¿no? Y entonces cuando esa mujer bonita, ¿para qué? Era bonita, tenía buen cuerpo, era operada. Y esa mujer, donde yo trabajaba, vino un día y me empezó a mandar mensajes. Yo le dije, no, yo soy cristiano. Ay, qué bonito, sí, yo conozco muchos cristianos y tal. Y los hombres son muy fieles, los cristianos. Yo quiero un hombre así como tú, un cristiano. Y con mi carne, no les miento, la carne se empieza a alborotar. Ay, quiero un hombre como yo, cristiano. Y tú reaccionas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero como hombre tienes que tener cuidado porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Tú decides si aparta del espíritu un lado o no. Y entonces yo dije, no, yo soy un hombre casado, tengo mi esposa. Si tú quieres aprender de algo de Dios, habla con mi esposa. Hay que ser sabio, igual que la esposa. La mujer habla con mi esposo. Por eso es que el hombre tiene que ser un sacerdote y la mujer una diaconisa en el hogar, porque cuando se preste en estos momentos. ¿Y qué pasó con esa mujer? Empezó a insistir más. Pero ella empezó a ver que yo la cortaba por lo sano y terminé bloqueándola del WhatsApp. Y ella entendió que ese hombre no era igual a todos los hombres que ella había conocido, pastora. Entonces agarró ella y llegó un día tomada ebria y parqueó el carro al frente del trabajo y abrió la puerta del carro y empezó a cantar una canción a todo volumen. Los compañeros de trabajo me decían, sal, di algo, tú si eres tonto, tu mujer no está aquí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios me está viendo, no mi esposa. Y la mujer empezó a cantar una canción de vallenato. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Empezó a cantarme, dedicarme esa canción. Y es poder entender que esa mujer entendió que ese hombre no tenía ya no tenía oportunidad con ese hombre. Y de ahí no la vi más. Pero entonces poder entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hemos hablado de que el Satanás te pone el plato del pecado y tú decides si te lo comes. Y hemos hablado también aquí, le hemos dicho que Él no nos va a poner pruebas que no podamos soportar. Pero resulta, pastor, que yo me olvido de todo eso. Ay, santo. Y Satanás me presenta el plato del pecado y yo me lo como. Ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? Ay, pastor, me voy para el infierno. Ay. Completico te va para el infierno, hijo del diablo, pecadora. Pastor, estoy hablando en serio. No, pero en serio, para ponerle sazón a la cosa, pero es poder entender que muchos, como por eso es que yo le estoy diciendo, mira, ese hombre y esa mujer, ese pastor, ese líder, te pudo haber ayudado mucho de bendición, pero si tú pecaste, tú fuiste corriendo a él y le contaste tu intimidad porque no hallabas qué hacer. Pastor, pequé, caí en pecado con fulano, fereceo, hice esto, hice lo otro, mentí, hice lo aquello, no me congregué más porque estaba yéndome bien, pero no me congregué más y estaba tan bien que no aguanté más y pequé. Entonces tú vas y le cuentas y ese hombre o esa mujer dice, no, vamos a orar, pero de cuando le das espalda te cocina con todo el barrio, con todos los vecinos, empieza a chismear, empieza a juzgarte, a condenarte. ¿Y quién se está volviendo él? El acusador de sus hermanos. El acusador de sus hermanos. Primero ese líder que te ayudó, después se volvió tu acusador. Se volvió tu acusador porque realmente tú fuiste a tu líder. ¿No fuiste a quién? A Dios. A Dios. Porque si tú pecaste, ¿qué dice la palabra de Dios? En 1 Juan 2:1. ¿Qué dice? Hijitos míos. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira, siempre aparece eso. Ay, va a volver a hablar de Jesucristo. Sí, la parece que tenga oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Pero cuando, como dice pastora, léalo de nuevo, léalo. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Mira, la palabra de Dios dice que hay un abogado.
Hay un abogado. Tú si eres tonto, tú vas ahí a donde un hombre, a donde un ser humano, a donde un sacerdote a confesar tu pecado. Él te puede, hasta hay uno que te, como decía con la persona que está hablando, y si yo le confieso mis pecados que son peligrosos y él llama a la policía, eso lo decidiste tú porque tú fuiste a confesarle tu pecado a un ser humano, a un hombre igual que tú. Pero si tú vas y le confiesas tu pecado a tu abogado, que es Jesucristo, ¿qué dice, pastora? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Todo esto que estamos hablando es para que ustedes no pequen, para que puedan salir de estas tentaciones, ni nosotros podamos pecar tampoco, porque esto es una espada de doble filo para allí y para acá. Pero, hay un pero. Si tú y yo pecamos, ¿qué dice? Abogados tenemos para el Padre. Pero un religioso te va a decir, ay, sí, pobrecito, y pecó, se va para el infierno. El hombre por naturaleza es malo. Él te va a buscar hasta versículos bíblicos para destruirte. La Biblia dice que te vas para el infierno, la pagar el pecado de la muerte. Hijo del diablo, y te van a destruir más de lo que tú vienes herido y desanimado o desanimada. Por eso es que tú realmente tienes que ir corriendo a los pies de Jesús si pecaste, porque Él es un Padre bueno, un hermano mayor bueno. Jesús es demasiado amoroso contigo. Y como abogado, Satanás te va a acusar y te va a decir, tú pecaste, ya tú eres de los míos. No vayas más para la iglesia, no te congregues, tú no sirves para nada, ya tú no estás en disciplina, hijo del diablo, tú eres una pecador, te vas a acusar con el pastor, te vas a acusar con el líder. Pero Jesús te dice, si pecaste, yo intercedo por ti, ¿para qué? Yo soy tu abogado y te defiendo. ¿Ante quién? Ante el Padre. Así es. Mire, el Padre, Jesucristo justo, el que y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mira, si tú pecaste, si tu familia pecó, tu esposo pecó, tu esposa pecó, tus hijos pecaron, ¿quién vas a ir tú? Ay, pastor, ore por mí. Sí, Él puede orar por ti, está bien, no está mal. Pero ¿a quién vas a ir primero? Dios, mi amado Jesús es tu abogado, Él te va a defender. Y después que tú vayas a Jesús y hables con Él y te defienda Él te diga cómo salir de esa estrategia, tú vas a ir para donde un día de un pastor después que oraste. Así es. Yo recuerdo un hombre, una mujer, un amigo me cuenta que una amiga de él se le acercó, se convirtió. Ella quería un cambio porque le estaba haciendo infiel a su esposo. Y ella se convierte a Jesús y va a la iglesia. Y el pastor religioso automáticamente le dice, tiene que cambiar la manera de vestir, ponte la falda, quítate el pantalón, quítate la otra, quítate la otra, quítate la otra, quítate aquello. Y le dice, cuéntame, hija, tus pecados. El pastor le dice, y ella le dice, pastor, es que ya no soporto más esta carga que tengo. Yo le fui infiel a mi esposo. Bueno, hija, si usted se quiere congregar aquí en la iglesia conmigo, yo necesito gente santa. Vaya y confiésele a su esposo que fue infiel. Un hombre que no conoce a Jesús, un hombre que tú no has orado para hablar con Él, un hombre que tú no has ayunado, no has intercedido, no has buscado la presencia de Dios, no has cambiado primero. Esa mujer no cambió primero, no buscó de ese amor perfecto de Jesús realmente, sino de un pastor. Cuando ella fue a hablar con el hombre, con su esposo, su hogar se destruyó, su matrimonio se destruyó porque puso la confianza en un hombre. Ella fue y obedeció a su pastor. Está bien, no está mal, pero hay veces que tenemos que agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿A quién tenemos que ir primero? A Dios, porque Él es nuestro abogado. ¿Qué fuera dicho Jesús en este momento? Búscame a mí, yo soy tu abogado, yo te defiendo. Y como Jesús te dice, yo te defiendo, Él te va a defender. Si tú vas a hablar con tu esposo o tu esposa, Él te va a defender. El pastor, ¿qué hizo? Ay, yo no me meto en eso. Pero después que armaste el lío, no te metes en eso. Por eso es que Él no te va a defender. El pastor o el líder o la amiga no te va a defender. Dios sí te va a defender porque Él es tu abogado. Si tú hablas en lo espiritual con Dios y después vas a hablar con tu pareja, créeme que todo va a salir como debe salir. Todo va a cuadrar y el perdón va a haber y todo va a ser hermoso porque Dios va a estar en el medio. Porque tú decidiste no correr a un hombre, porque líbrame Dios de caer en las manos de un hombre. Prefiero caer en las manos de un Dios vivo que en las manos del hombre. Porque nosotros como ser humano hacemos cosas malas de una manera u otra. Es poder entender que Jesús es tu abogado. Tú decides a quién correr.
Pastor, pero mira, mi esposo me fue infiel. Mi esposo me fue infiel. Cuando llegue lo voy a caer a puño. O mi esposa me fue infiel. Cuando llegue le voy a caer a puño, pastor. Santo. Mira, pastor, si yo caigo en Proverbios 24:16, como dice, pastora. Proverbios, vamos a buscar Proverbios 24:16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mira, 7 veces cae el justo. Y vuelve a levantarse. El hombre, tú le pecas una sola vez y ya no te quiere perdonar. Dios mandó a Pedro cuando su hermano le hacía algo malo, le dijo a Jesús: Padre, si este me pecara varias veces contra mí, ¿qué debo hacer? Si 7 veces, perdónalo. No 7 veces te digo, si 70 veces 7 te digo que lo perdones. Porque Jesús nos enseña a amar y a perdonar una y otra vez. Pero nosotros, si me la hizo, me la paga. Yo lo perdoné, pero nunca olvido, y destruimos más. Porque la mujer sabia edifica su casa y la rencillosa la destruye con sus manos. Si tú perdonaste, perdonaste. Pastor, pero si él me lo hizo, ¿cómo que tengo que caer a golpe? Tengo que vengarme, si él me montó cacho, ella me montó cacho, yo también se lo voy a hacer. Mira cómo dice la palabra de Dios en Efesios 6:16. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú te vas a vestir con la armadura de Dios, ¿es vestirte de evangélico? ¿Te pone una falda, te pone una corbata? No. Una armadura de Dios es el amor, el perdón, el cambio, la restauración, el arrepentimiento. Trae cambio a tu vida, a tu hogar. Si tú te arrepientes y tu esposo te fue infiel o tu esposa te fue infiel y tú quieres un restauramiento en tu hogar, y si tu esposo te maltrató, tu esposa te maltrató, tú quieres un restauramiento en tu hogar, pastora, tú le vas a picar con la misma. Bueno, pero si él me la hizo, una por una no es trampa, ojo por ojo y diente por diente. Pero mi Jesús no dice eso. Eso lo dicen los humanos, los seres humanos como hombres, que no tenemos ese amor que llega, sobrepasa todo entendimiento de Dios. Pero entonces cuando tú luchas contra esa carne, te estás destruyendo tú mismo también. Tu carne la estás destruyendo. Tu carne la estás destruyendo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes potestades. A veces decimos, oye, es que mira lo que me hizo. Y mira que Satanás es tan astuto que usas hasta tu propia esposa para que se destruya el hogar, a tu propio esposo para que se destruya el hogar. Pero tenemos que estar conscientes de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, legiones celestiales, potestades, contra ese espíritu inmundo, contra Satanás, que es el que está usándonos como títeres algunas veces. Hay una persona que llega a mí, cada vez que llega a mí, llega con el mismo cuento. Ya yo le digo al Señor, estoy aburrida de esto, porque le he dado palabra, le he dicho cómo salir, le he dicho, pero ella llega llorando otra vez, diciéndome, es que me duele lo que me hizo esa gente, que me duele como esa gente me dijo, esa gente me dice a mí, que me hizo la mentira, me dice mentira. Que a mí lo que me dolió fue la mentira que me hicieron creer. Y yo le digo, óyeme, si Dios te hizo pasar por eso era porque necesitaba sanar algo en ti. Toma esto como una experiencia, echa tierrita y olvida, porque tú eres la que te está destruyendo. Yo veo a esa gente bien, pero tú estás mal. Tú estás mal porque cada vez que hablas del tema lloras, te quebrantas, te duele. No, ya yo los perdoné. Pero a cada rato me habla del tema, y vuelve otra vez a hablarme del tema, y a llorar, y le dolió, pero yo los perdoné. Eso no es perdonar, eso no es sanar una herida. Sanar una herida es decir, Señor, todavía tengo esta ira, pero sácala tú porque yo no puedo. Porque mi lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, potestades y legiones del mal. ¿Cómo le das duro a Satanás cuando esa persona que te falló, cuando esa persona que te hirió, en lugar de tú verla como que hoy, y también que me porté yo con esto y me hizo eso, y me lo hizo, no, si tú decidiste perdonar a esa persona, en lugar cuando Satanás te lanza esos dardos al la meta porque te lo va a lanzar, tú decir, él es un hijo de Dios y mi lucha no es contra sangre ni carne. Y si fuiste tú el que pecaste,
o fue la otra persona, no vas a luchar ni contra ti mismo ni contra la otra persona. Tú vas a ir a luchar en lo espiritual. A ese demonio o a esa persona que lo usó, no vas a ir a decirle a tu esposa o a tu esposo: ¡demonio! ¡Salte de ella! Porque yo he visto eso. Sé prudente. En tu intimidad, entra a la puerta de tu secreto en tu habitación. Cierra la puerta y órale a tu padre que está en lo secreto y él te recompensará en lo público. Si tú quieres ver un cambio en ese hombre, si tú quieres ver un cambio en esa mujer, empieza a orar y a creer por esa mujer. Así es. Pero ¿cómo, Señor? Si él fue que se portó mal. Ahí está la carne todavía. No luchas contra carne ni sangre. Tienes que perdonar primero. El primer cambio es perdonar. Segundo es orar por ti, porque Dios, primero para que Dios te cambie, que tú perdones y que Dios te cambie a ti, pero el que tiene que cambiar es ella o el que tiene que cambiar es él. Pastor, pero que cambie ella. No, cambia tú. Cambia tú. La negación de ti mismo, del yo. Negándote a ti mismo, tú vas a poder levantar un matrimonio de nuevo. Si tú le pides a Dios que te cambie a ti primero: Señor, cámbiame a mí para cuando llegue esa mujer, para que yo pueda bendecirla y yo pueda amarla en espíritu y verdad. O a mi enemigo, a mi padre, a mi madre, cámbiame a mí primero. Empieza a orar por tu cambio. Empieza a orarle a Dios que te ayude a ser distinto a ti, para que cuando vayas nuevamente a unirte con esa relación, ese hogar, tus hijos no salgan perjudicados, porque en estos tiempos peligrosos Satanás está buscando estrategias para destruir matrimonio, relaciones, porque él no quiere que crezcan hogares sanos y libres con el amor de Dios. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos y vestidos nuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el aspecto del evangelio de paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque te va a hablar al oído y te va a decir: destrúyalo, porque él te destruyó a ti. Esa es la carne que tú vas a destruir, no el espíritu. Lo que está destruyendo esa relación se está gozando de ti y del otro. Pero si tú empiezas como guerrera o como guerrero a orar, como sacerdote o como mujer de Dios, a orar por esa relación, para que se empiece a levantar, no importa lo que haya pasado, pero tú empiezas a orar, Dios te va a dar una victoria que tú nunca antes has visto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Porque en el Espíritu. Esa afirmación yo la he escuchado en muchos religiosos. Hay que vestirse con la armadura de Dios, una falda, una corbata, hay que vestirse santo, y tu hogar sigue destruido y descuadrado, porque no estás metiendo a Dios, estás metiendo una religión en tu hogar, en tu familia. No, empecemos a meter a Dios en tu hogar. Empecemos a meter a Dios, no al pastor, no tercera persona, porque un cordón de tres son tres: el Padre, Jesús, el esposo, la esposa y Jesús en el medio. Si tú empiezas a meter el amor perfecto de Jesús, yo te aseguro que con estas enseñanzas, que tú las agarras en el aire, muchos tips de esto te pueden ayudar en tu relación cuando te vuelvas a levantar, porque la idea es que cuando tú te levantes, tu matrimonio se va a restaurar con Dios en el medio. Pero cuando ya te he confiado que Dios te dé la victoria, no te descuides, dobla rodillas, empieza a luchar y a guerrear por tu matrimonio. Cada vez que alguno de los dos falle de alguna área, empieza a orar: Señor, no permitas que yo tome decisiones, tómalas tú por mí. Dime cómo salir de esta batalla, dime cómo salir de esta situación. Sé tú, ayúdame. Empecemos a orar ahora, pastora. Yo quiero que empecemos a orar con un corazón dispuesto, que podamos entender que no es con nuestra fuerza, sino con las de Dios. A Dios, amado Dios, nos levantamos, Señor, con un nivel de intercesión, Padre, para que tú abras nuestros ojos y nos ayudes a interceder genuinamente, a creer por nuestra vida, nuestro matrimonio. Señor, ayúdanos a cambiar a nosotros mismos, para amar a nuestros padres, para amar a nuestra esposa, para amar a nuestro esposo, para amar a nuestros hijos, Señor, para amar a nuestro prójimo. Padre, enséñanos tú y danos las estrategias, así estemos dolidos, así estemos destruidos, así estén pasando situaciones adversas en nuestra vida, así hayamos pecado. Señor, tú eres nuestro abogado. Ayúdanos a levantarnos en medio de nuestro pecado, Señor, y ayúdanos a restaurar lo que nosotros mismos dañamos, Señor. Oh, precioso Rey,
Rey. Llénanos de tu precioso Espíritu, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, llénanos de tu perdón, llénanos de tu misericordia y de tu amor y de tu gracia. Señor, bendice a todos los que están escuchando, Señor. Si sus hogares están destruidos, si sus matrimonios están destruidos, tienen hijos, hijas que están destruidos, Señor, que ellos aprendan a interceder, que empiecen a luchar por su familia en oración, metiéndote a ti, no metiéndose en su propia fuerza y su propia sabiduría, Señor. Ayúdalos a salir sabiamente con tu amor y tu perdón y tu misericordia, que te metan a ti en todo tiempo, precioso Dios, en el nombre precioso de Jesús. Entrego a cada uno de los que escucharon este mensaje, que seas tú tomando el control y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con un rico café de la mañana. Bendiciones, nos vemos el viernes, amados. No olvides conectarte con estas palabras que transforman nuestros corazones. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en